con esta pregunta damos la bienvenida a el exdirector del INAVIE en ocasión de la propuesta del proyecto de ley para alimentación escolar, quien viene a aclarar algunos temas importantes en este sentido. Y está con nosotros el buen amigo René Jaques. René, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Extrañaba venir a este programa. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. René, además me gusta el estilo. Hemos querido invitarte en ocasión del planteamiento que se ha hecho de que esta nueva ley para el proyecto de alimentación escolar estaría amenazando o atentando con quebrar a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a prestadores de servicios, porque en decir de los afectados, esto privilegia a un mismo grupo de personas y que se quieren coger este tema del negocio de la alimentación escolar. ¿Pudieras explicarnos con tu experiencia como exdirector del INAVIE de qué se trata esto, qué es lo que está pasando? Sí, yo diría, en principio existe ya ese proyecto de ley en las cámaras. La Cámara de Diputados lo aprobó en una primera lectura. Creo que está pendiente de una segunda y pasaría al Senado. Y he estado muy atento a los reclamos de las asociaciones, federaciones, MIPYMES, y me llamó la atención el reclamo de ellos y quise conocer el proyecto a fondo, verlo en todo su contenido, en toda su extensión. Y eso me permitió ver que las preocupaciones de ellos tienen sentido. Ellos creo que tienen razón. Porque en el proyecto entero, en todo el proyecto, unas 77 páginas creo, si mal no recuerdo, no aparece el nombre del apoyo a las pymes en ninguna de sus párrafos, ni en el 12, ni el 46, donde tiene que ver con eso. De ahí que la preocupación es genuina. Yo creo que debería prestársele atención, porque ese programa, desde que se concibió, el apoyo a las micro y pequeñas empresas apareció como el primer eje de 4 ejes fundamentales sobre lo que debería levantarse esa institución. Ustedes recordarán que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se creó en la gestión del expresidente Danilo Medina. Hasta ese momento era una dirección general del Ministerio de Educación que se encargaba, entre otras cosas, de tramitar al ministerio el pago de los suplidores, es decir, gestionar ya una vez seleccionado por el ministerio los suplidores, gestionar un poco el proceso subsiguiente. A raíz de eso, pues, nos tocó tal vez un privilegio de diseñar el Instituto Nacional de Formación de Bienestar Estudiantil. Y como les decía, ese era un eje fundamental, porque desde el gobierno se veía que eso era una gran oportunidad, o sea, crear la jornada extendida, que también fue producto de la gestión de Danilo Medina, era una gran oportunidad para promover el desarrollo de los micro y pequeños empresarios, al mismo tiempo desarrollar las economías locales. Y efectivamente, el éxito que tuvimos en ese sentido fue extraordinario. Personalmente me lo decía con frecuencia, se me ufanaba de decir con mucha satisfacción que nosotros habíamos apoyado cerca de 2.000 micro y pequeñas empresas con los programas de alimentación escolar, pero de igual manera escuché a don Víctor decir, el actual administrador del INAVIE, en una reunión con los empresarios, que el INAVIE había apoyado a más de 2.000 microempresarios, y yo me sentí satisfecho porque ese es uno de los ejes fundamentales. Entonces, en el proyecto de ley no se hace referencia a las MIPYMES, pero igual, fundamentado también en ese, otro elemento que yo vea o que he visto en el proyecto que para fortalecer la postura, si se quiere, de los micro y pequeños empresarios que están en el programa, es que se plantea que los alimentos se procesarían en las escuelas. Y yo le diría que no es una novedad, porque también nosotros tratamos de procesar los alimentos en las escuelas. Y ahí tengo yo una pregunta. Ajá. ¿Hasta qué punto eso sería realmente posible? Porque una cosa es que parezca buena idea, y otra cosa, hasta qué punto real efectivamente se va a poder dentro de una plantel escolar contar con esas cocinas. Y segundo, el tema que usted planteaba de las MIPYMES, ya ellas tienen
unas inversiones, eso va a morir. Por supuesto. Y comienzo por lo último para seguir el marco de las MIPYMES. Fíjate, o fíjense. El proyecto está muy centrado como en una réplica, vamos a decir una réplica, tal vez no deba decir mala, pero una réplica no muy buena de los proyectos de la Ley de Alimentación Escolar en Brasil. En Brasil sí hay un aspecto fundamental del programa, cerca de un 30%, que está centrado en el fomento y apoyo a la agricultura familiar. Y ahí se conjuga eso con el interés de que se cocine en las escuelas y desarrollo y fomento de la economía local. Pero ¿qué pasa? Que aquí no tenemos una agricultura familiar organizada. En Brasil hay un marco legal establecido exclusivamente para promover el desarrollo de la agricultura familiar. Ese marco legal le facilita, inclusive en el marco de la ley de compra y contrataciones, tiene una visión, un contenido especial para fomentar la agricultura familiar. Porque imagínese usted, una agricultura familiar no podría participar en ningún proceso en el marco de la actual ley de compras y contrataciones. Sí. Sería imposible. Eso, de entrada, yo siempre he estado diciendo cuando vi en su totalidad el proyecto, que es un proyecto no aplicable en ninguno de los sentidos, porque entro a la primera parte de su pregunta, Julia. Cocinar en las escuelas, yo le dije, nosotros lo intentamos, pero cuando nosotros lo intentamos, el menos del 3% de las escuelas tenían una cocina. Y de esa cocina que tenían era de muy mala calidad, a excepción del Politécnico Loyola. Y también el circulante que la maneja una fundación. Entonces, con el programa de construcción de escuelas del presidente Medina, pues entonces se planteaban las escuelas con cocinas y comedores. Pero ese programa aún, o sea, no llegó a concluirse. Muchas escuelas algunas escuelas no se terminaron, o bastante. Y otras implicaban la gestión en la cocina, muchas complicaciones. Independientemente de que ya habíamos creado una estructura de MIPYME que la trabajaban. El primer modelo que nosotros utilizamos fue en Cristo Rey. Una escuela donde se cocinara en la escuela, porque evidentemente tiene ventaja cocinar en la escuela. Pero ¿qué nos encontramos? Que cuando aún cocinando en las escuelas, planteamos que fueran las pymes las gestoras del proyecto en las escuelas. Pero ¿qué pasa? Que las pymes almacenan y no tienen almacenamiento en las escuelas. O sea, almacenan alimentos, almacenan productos, compran por volumen. Segundo, los pymes ya tienen su garantía de plantas eléctricas para preservar los alimentos. En la escuela no hay. Para refrigerar la carne, refrigerar pescado. Bueno, pescado no, porque se da realmente sardina, pero refrigerar las carnes no tienen. Pero en las escuelas, además, las cocinas que se plantean, que están diseñadas, implican la disposición de agua potable permanente. Y nosotros tuvimos problemas con eso, porque como está concebido en el sistema de educación, el agua la aporta la gestión de la escuela, no el INAVIE. Entonces también ahí, cuando hay retraso en la transferencia que le hace el ministerio a los directores de centros escolares, entonces no hay agua. Sí. Y no se pueden lavar las manos antes de comer los alimentos porque tampoco hay agua pública. Es una parte importante, como quedó demostrado en un estudio que presentó la ADP. Estamos conversando con René Jaques, exdirector del INAVIE, en virtud del proyecto de ley de alimentación escolar. Don René, buenas tardes. Bienvenido al gobierno de la tarde. Sin duda que si analizamos el pasado y el presente, podemos decir que anteriormente no se veía tantos escándalos de situación con licitación permanentemente, y se han quitado ya prácticamente, creo que 3 directores de INAVIE. Dos. Uno. Bueno, uno, sí, pusieron, bueno, pero han pasado 2. Han pasado 2. Entonces, usted que fue director y que manejó esta institución durante 8 años, ¿verdad? O más o menos. Años, casi.
¿a qué usted cree que se debe todo este tema que se está dando de inestabilidad dentro de los propios suplidores? Y la segunda pregunta, esta conquista que se pudo lograr en un momento y estabilizar, y se vieron los resultados, ¿usted tiene temor de que esto, como sigue, puede desaparecer en la República Dominicana? Lo que yo podría decirte es que si el proyecto de ley se aprueba tal como está, las posibilidades de que los sectores, los microempresarios y pequeños empresarios sean sustituidos es real. Yo viví la experiencia de ofertas de grandes empresarios que me llegaron a pedir regiones completas y nos ahorrábamos todo ese menudeo. Es decir, en vez de usted estar bregando con pequeños empresarios, por ejemplo en San Pedro de Macorís, que habrá algunos 15 o 20 suplidores, de repente me decía ese empresario, mira, nosotros estamos en capacidad de nosotros suplir el este entero. Todo para ellos. El este entero, sí, usted se ahorra todo ese problema y nosotros tenemos una cocina central ya instalada. Me llevaron a verla, invité a dos de los de gestión de alimentos para que fueran conmigo a ver esos proyectos. Y recuerdo, me decía en ese momento, nosotros suplimos a Odebrecht en el país entero. ¿Cómo no vamos a suplir una comunidad como San Pedro de Macorís, esa zona del este? Entonces, por eso es que para mí y para los suplidores, al parecer, es importante que figuren expresamente. Porque quiero insistir en eso, porque no podemos comparar Brasil con acá. Acá, por el contrario, tenemos cerca de según Industria y Comercio dice, muy contenta, y yo estoy feliz por eso, que tenemos 440,000 MIPYMES formalizadas, más de 440,000. O sea, ahí es que no tenemos que sustentar, pero existe la ley, aquí eso sí está regularizado por las pymes. La ley 488-08, esa ley se votó para apoyar el desarrollo y fomento de las MIPYMES, cosa que no existe con agricultura familiar. Entonces ahí eso es un elemento clave, pero además se le agregó un adjetivo al Ministerio de Industria y Comercio. Se le puso, no un adjetivo, no, Industria y Comercio y MIPYME. Se le cambió el nombre porque se creó un viceministerio PYME, que yo he invitado a los suplidores, que lo he oído, los pobres asustados y preocupados, que asistan a ese ministerio. Y perdóname, mi niña, quiero responderle a la parte de los escándalos. La segunda pregunta. Sí. Yo siempre, desde el principio recuerdo que cuando el presidente Medina me ofreció esa posición, que no estaba ni por asomo en mi cabeza, era un momento en que había un escándalo con eso, un escándalo precisamente porque no se pagaba, porque no esto. Y yo recuerdo que en la conversación él me dice, bueno, pero acépteme eso, porque me sorprendió. Yo lo que tenía en la cabeza era si puedo ayudarlo en estadística, que como sociólogo siempre he tenido preocupación por la mala calidad de la estadística que se procesan en el país. Y entonces me decía, no, es que ahí se va a manejar mucho dinero y yo lo quiero a usted ahí. Me sentí halagado, pero al mismo tiempo reuní a mi familia y le dije, mire padre, mire madre, mire mis hermanos, voy a aceptar una posición complicada, pero apuesten a mí. Y apostar a mí significa que había que estar atento a las posibilidades, porque las posibilidades que tiene el INAVIE de que haya corrupción es enorme. Tanto así que yo dije en estos días que si tuviera que darle un consejo a don Víctor, le diría, trabaje con cercanía con las pymes y vigile cercanamente a sus empleados. Y ahí le contesto la segunda. Porque a veces puede ser que el director sea muy serio, pero tiene abajo 2 o 3 que no controla, que hacen travesuras del tamaño de una montaña. Así es. Entonces, por eso soy cuidadoso. Para mí el que me sustituyó, don Cecilio, le guardo respeto. Don Víctor también. Pero diría que ahí, y recuerdo desde un principio que cuando entré al puesto visité a un hermano mío que duró 41 años trabajando el presupuesto y le dije, hermano, dime, acepté un puesto público complicado que tú me dices. Y me dijo 2 cosas. No acepte un peso a nadie, porque se le dice al otro, René te acepta un peso, René te acepta un peso. Y cuando te viene a ver, todo el mundo sabe que usted coge peso.
Licenciado. Ni 1 millón. Pero además esta es la segunda para que le sirva de ejemplo a muchos funcionarios públicos. Me dice él, no se crea los halagos que le hacen, porque no es a usted, es al cargo. Pero eso, ¿cuándo me lo dijo? Yo fui a Huacal, donde trabajo en presupuesto. Y me dice, bueno, hay mucha gente en el ascensor, me dice mi hermano, vamos subiendo por la escalera. Y en la escalera es que me va diciendo los consejos. Y me va diciendo, no se lleve los halagos, que no es a usted al puesto. Y en eso viene bajando la escalera, un coronel y un ayudante. Y el que viene detrás del coronel le dice, coronel, usted no saludó a Jaque, que viene bajando ahí, que viene subiendo. Y él dijo, no, hombre, Jaque no va para ningún lado, ya Jaque lo van a quitar. Y siguió caminando y me dice mi hermano, te oyó lo que él dijo. Y yo, señor, entonces no tenemos más nada que hablar. Licenciado, en el proyecto de ley hay una parte que la veo bastante paternalista y romántica, que indica que se harán los esfuerzos necesarios para que se pueda reducir los índices de obesidad infantil, una nutrición apropiada, correcto, suplir las necesidades alimenticias con macronutrientes de los niños, etcétera. Sin embargo, aquí tuvimos recientemente una representante de las MIPYME, de esas que se encargan de precisamente contribuir y colaborar con estos temas de alimentación, y ella señalaba que cómo es que ellos van a hacer eso cuando se le paga por un almuerzo, creo que son 60 pesos, correcto, 40 pesos, eso es algo pírrico realmente, y te piden raciones de carne, de arroz, de habichuela, ensalada y fruta. Sí. ¿Cómo usted ve eso? Realmente postre, y un dulcito aparte de una cosa, y un jugo, creo también. ¿Cómo ve usted eso? ¿Realmente usted cree que será practicable, que se aprobará así? ¿Es una ilusión óptica? Yo realmente no lo veo en ese sentido practicable, ni ¿cómo lo ve usted? Bueno, se tendrá que modificar a las posibilidades de contribuir a la mejoría nutricional de los estudiantes con 40 pesos a través del programa es factible. Yo creo que ayuda muchísimo, eso sí te digo de todo corazón que lo siento así y lo viví. Nosotros llegamos a hacer estudios y demostramos que el INAVI aportaba el 47% de los micronutrientes que necesitaban los niños. Sobre todo desayuno y almuerzo. Recuérdate que en la escuela pública van los niños de menos capacidad, descendientes de familias de menos recursos económicos. Así es. Y es verdad que muchos iban sin desayunar, es verdad que muchos se mareaban en las escuelas. A la hora de almuerzo era terrible también. Y nosotros llegamos a hacer estudios de la necesidad nutricional de los estudiantes. Y algunos fueron muy útiles porque nos ayudaron inclusive a introducir cambios en el programa. Pero cuando tú estabas hablando, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Brida Suero, la que nunca habla de juego. Guay, que bien pega. Decía que, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio que nos puso de manifiesto que los niños tenían tendencia a tener problemas producto del exceso de consumo de sodio. Y nosotros entonces ahí bajamos los niveles de sal que le exigíamos a los suplidores, y contribuyó estudios después que hizo esta dependencia de Naciones Unidas, la UNICEF, que se necesita de los niños, la infancia, y comprobó que teníamos una mejoría sustancial. Se puede, pero además tu pregunta me recordó también una vez que estaba, perdóneme que por mi edad, yo soy tan viejo ya que tengo demasiada anécdota, pero esa vez estábamos almorzando en casa de unos amigos del presidente Medina, y la señora trabaja catering, ese tipo de cosas, y ella dice, bueno, presidente, él no me quiere ayudar en el programa de alimentación escolar. Y Danilo me mira y se ríe, y dice, ¿y cuánto que van a pagar por fin? Y digo yo en ese momento, 45 pesos. Ah, no me fuña tú con eso. Y el presidente dijo, tú te estás volviendo loco. Y yo, bueno, presidente, se han hecho los estudios. Y efectivamente, porque el volumen es como los chinos. Claro, los chinos ganan. Los suplidores están contentos con eso porque ellos le ha ido muy bien. Por supuesto, siempre quieren que les sea mejor. Y además, yo estoy de acuerdo que el incremento de los costos de los alimentos, que le pagan por el producto, vaya vinculado a cómo se comporta
la canasta familiar conforme lo establece el Banco Central. Estamos conversando con René Jaques, exdirector de INAVIE en el gobierno pasado del presidente Danilo Medina. René, puntualmente, en la ley es necesario que se incluyan 3 cosas. Uno, yo quiero que usted establezca las 3 cosas que usted quiere sugerir que se incluyan o se modifiquen en la ley, pero puntualmente para no dañar a las MIPYMES y otras cosas también que puedan dañar el proyecto existente. 3 cosas puntuales que se necesitan en la ley. La número 1 es que tenga expresamente contenido que los pymes sean sostén del proyecto, porque aunque se cocinara en la escuela en un momento dado, ellos son importantes, son necesarios, yo te diría casi imprescindibles. La práctica demostró que eso todavía no estamos preparados para cocinar en las escuelas no están listas para eso. Eso es así. Lo segundo es, que es una queja que ellos tienen, el proyecto plantea la creación de un comité técnico, como un comité técnico, un gran comité, una gran superestructura técnica que asesora al INAVIE, que ese comité esté salud pública, agricultura, educación, paquete de cosas ahí. Entonces pero lo excluye también a ellos. Yo lo que pienso es que, no sé, el proyecto no especifica si eso sustituye al consejo del INAVIE actual, porque yo no sé si se reúne, pero nosotros sí los reuníamos regularmente el consejo como manda el reglamento. Entonces no sé si lo sustituye, porque ahí está salud pública, ahí está educación, ahí están las asociaciones de padres y amigos de la escuela, ahí hay representantes de los estudiantes, ahí está el INAVIE sin voto, pero con voz. Entonces, si lo sustituye o un complemento. Si es un complemento, le hace un enorme daño. Porque aún a esos consejos, ninguno de esos ejecutivos, ni el ministro de la Pública, ni nadie manda un representante. Esos representantes, por condición lógica, no tienen poder de decisión. Entonces, tengo que consultar al ministro. Es más, este país es tan especial que hasta la representante de la ADP dice, tengo que hablar con Eduardo, tengo que hablar con Feliz. Entonces, esa es una de las situaciones y se convierte en una burocracia enorme. Y tercero, dice que cada 2 años el instituto debe rendir un informe al Congreso Nacional. Es una utopía. Parece que quienes formularon la ley se olvidaron que ese proyecto de ley, olvidaron que el INAVIE cada año hace una rendición de cuentas, como lo manda la ley, al Congreso Nacional a través del Ministerio de Educación, porque no nos olvidemos que es un instituto adscrito al Ministerio de Educación, como está Inafocán. Don René, mire, usted ha hecho buenas tardes, usted ha dado un repaso interesante a todo lo que es la ley y ha dicho en varias ocasiones esta tarde que si se aprueba como está, las micros estarían desapareciendo, y usted tiene una experiencia amplia y de muchas anécdotas, dijo hace un momento por su edad. Yo le pregunto, esa experiencia suya, ¿qué le dice a usted en situaciones como esta? ¿Hay padrinos políticos protegiendo esas grandes empresas para tener el mercado, o simplemente tenemos desarrollo empresarial? La pregunta es interesante. Lo que nosotros debemos aspirar es que las pymes se desarrollen, y por eso existe la misma ley a que se referencia ahorita, la 488-08, y existe el Ministerio de Industria y MIPYMES. Sí. Porque yo te voy a decir, en buena lógica, es verdad que tú te ahorras mucho trabajo si tú pones grandes empresarios. La dirección del instituto es extremadamente exigente, y si tú consiguieras 20 personas que te hagan eso, tú dices, bueno, ok, lo cojo suave, pero no, hay desarrollo empresarial que genera ese tipo de programas, porque ya muchos de ellos son empresarios. Sí. Yo he visto gente crecer de la nada en el marco de ese proyecto, de la nada, pero sí hay que respetarlos, hay que garantizar transparencia en los procesos de licitación. Fíjense, nosotros nunca tuvimos un escándalo de corrupción en los procesos de licitación, nunca hubo en ningún medio de comunicación nada como eso. Ni investigaciones de Alicia Ortega, ni nada de eso. No. Y yo te voy a decir, lo intentaron, los programas de investigación, y no llegaron a tener éxito, porque cuando iban de nosotros, le explicábamos todo.
Le explicábamos todo tal como era y entonces dejaban de lado eso o hacían un programa live si es que llegaron a hacer alguno. Yo recuerdo, sí, hubo uno que se refería a las intoxicaciones. Sí, pero eso eran... y la verdad, fíjate, en los 8 años tuvimos una sola intoxicación. Pero no me dijo, don René, con la anécdota, ¿qué es lo que se huele? ¿Que sectores políticos presionando con padrinos políticos? Claro. En corto. Claro, yo creo que hay que tener también mucho carácter y además del carácter dígalo. Dígalo sin miedo. Dígalo. Eso es para nosotros. Eso no fíjate, el que está sentado ahí tiene presión de los políticos, tiene presión de los empresarios grandes. Si se deja presionar y hasta chantaje. Mira, cuando yo estuve ahí, a la semana de yo estar, uno de mis mejores amigos, ahí va una anécdota, va y me visita y no hemos vuelto a ver más nunca y me dice, mira, yo vine a saludarte, René, porque yo creo que tú no has comprendido por qué el presidente te puso aquí. Que no ha comprendido. Que no ha comprendido. Ajá. Y me dice él, mira, lo que el presidente se ha dado cuenta, que tiene un montón de años en el PLD, que sé yo cuántos años como servidor público, ha visto que sé yo cuánto gobierno y tú sigues servidor público. Entonces tú no tienes nada. Entonces te puso aquí para que tú te limpies. Nunca me he olvidado. Para que tú te limpies, me dice. Y dice, eso es tan sencillo. Mira, yo personalmente me encargo de poner todas las cocinas que tú necesites, que tú quieras. De entrada ponemos 15, entonces tú le adjudicas esas cocinas y la mitad es tuyo y la mitad es mío. Fíjate. Cocinado. Yo tendría 10 o 15 días en el puesto. Eso se llama grasa. Grasa. Entonces, para no decir la historia larga, no lo hemos vuelto a ver jamás. René Le Jaques, tengo cariño porque le tengo algo hasta de pena por eso. gracias por haber participado con nosotros de forma tan amplia y tan aleccionadoramente anecdótica de hacernos comprender de qué se trata este proyecto de alimentación escolar. Al final, dicen los PRMistas que muchos funcionarios del PLD se limpiaron en el gobierno. ¿Eso es verdad o es mentira? ¡Llévatelo, Variña!